doctor, sí se escucha bien. Perfecto, gracias. Vamos a compartir pantalla, ¿no? Perfecto. Vamos a comenzar, ¿no? El día de hoy, apaguemos los micrófonos, por favor, de las personas que no están interviniendo. Gracias. El día de hoy vamos a hablar acerca de insulinoterapia. Es un tema muy interesante que lo vamos a topar en varias ocasiones, algunos aspectos de forma progresiva. Insulinoterapia. ¿Por qué considero importante tratar ya o iniciar ya con este mundo apasionante de la insulinoterapia? Justamente porque dentro de la terapia, tanto de la cetoacidosis diabética como del estado hiperglicémico hiperosmolar, utilizamos insulina. Y utilizamos, claro, la bomba de insulina, pero el paciente no va a permanecer eternamente con esa bomba de insulina, sino que ya después tenemos que hacer una transición a insulina subcutánea. Entonces, debemos saber todos los esquemas que un paciente, o al menos con que ustedes manejen unos 5 esquemas de insulinoterapia, es más que suficiente. Vamos a hablar de esquemas que específicamente se van a utilizar en hospitalización, algunos de ellos también de forma ambulatoria, ¿sí? Ahora, en el contexto de un paciente hospitalizado, ¿sí? En el contexto de este paciente que está cursando la cetoacidosis diabética, el estado hiperglicémico hiperosmolar, ¿sí? Es necesario plantearnos, claro, en términos generales, cuándo necesita un paciente insulina. Esa es una de las interrogantes a las cuales nosotros pues nos vemos con esa duda en algún momento de nuestro ejercicio profesional. Eh, no existe, no existe un criterio establecido o definido para que ustedes inicien insulina en un paciente. Me refiero a términos generales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no necesariamente debo tener un paciente en descompensación metabólica para poder iniciar un esquema básico, un esquema basal de insulina. Si bien es cierto, la insulinoterapia se ha propuesto, se ha mantenido, se ha definido que debe ser utilizado, claro, en aquellos casos de descompensación aguda del paciente, es decir, aquellos pacientes con una cetoacidosis diabética, ¿sí? En casos de una descompensación aguda, y me refiero a un estado, ya sea una cetoacidosis diabética o un estado hiperglucémico hiperosmolar. Aquí va de cajón, definitivamente, en este sentido, debemos usar insulina. ¿Qué otro criterio más tenemos para iniciar? Algunos hablan en la literatura como una hemoglobina glicosilada, ¿sí? Una hemoglobina glicosilada o aquellos pacientes con una hemoglobina glicosilada mayor de 9%,
¿sí? Otros te dicen más de 10, etcétera, etcétera. Es decir, aquellos pacientes diabéticos que no están alcanzando sus metas de glucosa, sus metas de glucosa con antidiabéticos orales y a quienes tú tienes que obviamente ir progresando en su tratamiento para el cumplimiento de las metas. ¿Ok? Entonces, estos dos aspectos, estos dos campos, y claro, en aquellos en los cuales los antidiabéticos orales se encuentran contraindicados, ¿sí? Sabemos nosotros que los medicamentos o los fármacos o los antidiabéticos orales tienen muchos de ellos contraindicaciones. Y claro, podemos hablar en este caso del embarazo en algunas circunstancias, podemos hablar de la insuficiencia renal, de la insuficiencia hepática, de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es decir, situaciones en las cuales, lógicamente, tú en la práctica o en el ejercicio profesional dices, con lo que tengo, porque obviamente dentro de tus antidiabéticos orales tú puedes tener fármacos que pueden ser administrados con insuficiencia renal en un paciente, pero de pronto no lo tienes, ¿sí? Una de lo importante de este diplomado es enseñarles a ustedes a trabajar con lo que tienen, a trabajar en el contexto de una realidad. Sabemos cómo son nuestros hospitales públicos, sabemos lo limitado que está nuestro cuadro nacional de medicamentos básicos. Y claro, si estás en tu ejercicio profesional y resulta que en ese momento solamente tienes metformina e insulina en un paciente y resulta que tiene una creatinina de 2, de 3, ¿no es cierto? No le vas a dar metformina. La metformina está contraindicada en pacientes con un clearance menos de 30 ml minuto. Como les digo, ya iremos abordando en su momento cada una de estas terapias, ¿no? Ahora lo estoy haciendo de forma muy general y superficial. Entonces, claro, tú dices en la práctica, no, pues este paciente no puedo darle metformina, tengo que usar insulina, ¿ya? No necesariamente vas a esperar que esté con más de 9% para iniciar o en su defecto, combinas insulina con antidiabéticos orales. Es decir, no existe una regla eh, en la cual digas allá, solo en estos casos voy a usar insulinoterapia. ¿Sí? Y en estos, en cambio, no, no. Todo dependerá del contexto de tu paciente. Yo te estoy dando algunos aspectos o algunas directrices que son netamente, digamos, definidas en la literatura para que tú comiences o utilices ya un esquema de insulina. ¿Ok? Es importante también paciente hospitalizado. En paciente hospitalizado. Cuando tú tienes un paciente hospitalizado, por más que esté con antidiabéticos orales, por favor, suspende los antidiabéticos orales. Manéjate con esquemas de insulina. Algo básico, dependiendo obviamente la severidad de esa hiperglucemia que maneje el paciente en ese momento o previamente, ¿sí? Dentro de los fármacos antidiabéticos orales, la metformina ha sido por años una de las piedras angulares en el tratamiento de los pacientes diabéticos, porque prácticamente hasta la actualidad, excepto por estos inhibidores de la SGLT2, en las cuales obviamente están demostrando reducción en el riesgo cardiovascular, que solamente la metformina lo había demostrado hasta hace poco, pero son fármacos costosos que para que esos estén en nuestro cuadro nacional de medicamentos básicos pasará muchísimos años. Entonces, la gran parte de fármacos que están consumiendo nuestros pacientes diabéticos tienen como base la metformina. La metformina tiene un evento adverso que es raro, pero que puede ser fatal, como es la acidosis láctica. Un paciente hospitalizado es un paciente estresado metabólicamente, es un paciente que fisiológicamente obedece a una serie de situaciones, de modificaciones en cuanto a su fisiología. A esto debe sumar también los estímulos o todo lo que implica tener o la patología de base que está descompensada en ese momento. Todas las interacciones que podría haber con los fármacos antidiabéticos orales y lo que va a recibir en hospitalización. Es decir,
vas a tener dificultades para manejar eventos adversos producto de los antidiabéticos orales, ¿sí? Y todo este estrés hospitalario. Entonces se aconseja que se suspendan los antidiabéticos orales durante la estancia hospitalaria. Durante la estancia hospitalaria manejas un esquema de insulina, dependiendo cómo esté tus monitoreos o tu hemoglobina glicosilada, ¿sí? Y claro, al egreso podrás tomar la decisión de regresarle a sus antidiabéticos orales o quedarte con el esquema de insulina que utilizaste en hospitalización o combinar ambos esquemas, ¿sí? Todo dependerá de cómo vaya la evolución de tus pacientes. Entonces, mira, qué importante conocer esto, ¿no? Te decía una descompensación aguda, una hemoglobina glicosilada más de 9, antidiabéticos orales contraindicados, un paciente hospitalizado. Y claro, cuando con antidiabéticos orales no alcanzas, te decía, no alcanzas las metas establecidas, ¿sí? ¿Cuáles son estas metas establecidas? Las metas establecidas hablamos de una glucosa basal menos de 140, una glucosa 2 horas postprandial menos de 180, ¿sí? Esas son tus metas establecidas. Y claro, también tomando en cuenta tu hemoglobina glicosilada, menos de 7% en algunos pacientes y menos de 8% en otros. ¿En quiénes menos de 7? ¿En quiénes menos de 8? Pues menos de 7 en un paciente joven, un paciente que no tiene múltiples comorbilidades, ¿sí? En un paciente que es autónomo en el control de su enfermedad, ¿sí? Y de su medicación. Este paciente te va a tolerar bien glucosas correspondientes o equivalentes a tener una glicosilada menos de 7%. Pero el paciente adulto mayor que tiene múltiples comorbilidades, que no tiene una expectativa de vida más allá de 10 años, que no es autónomo en el control de su diabetes, sino que depende de terceros, este paciente, tenerle con una glicosilada menos de 7 es tenerle o ponerle al borde de una hipoglucemia. Y aquí viene una regla de oro y es que la hipoglucemia mata más que la hiperglicemia, ¿sí? Yo puedo tener un paciente con 300, 400 de glucosa que está conversando y se está riendo conmigo, pero un paciente con 35 de glucosa no va a estar conversando, pues, ¿sí? Entonces, por favor, en estos pacientes adultos mayores, ya hay estudios como la CORT eh, estableció que el manejo intensivo en este tipo de pacientes, ¿sí? Puede asociarse a más mortalidad justamente por la hipoglucemia, ¿ok? Entonces, son algunos aspectos que he querido compartir con ustedes referente a los criterios de iniciar insulina. Y en definitiva, no hay una camisa de fuerza que te diga, bajo estos estrictos criterios tú vas a utilizar insulina, ¿sí? Entonces, mucho ojo en este sentido, ¿sí? Para que lo establezcas, que puedes usar en casos extremos ya de hiperglucemia, como también desde etapas o fases iniciales, y todo dependerá del contexto en el cual te encuentres con tu paciente, ¿ok? Ahora bien, sabemos ya la acción que tiene la insulina. Yo en clases anteriores hablábamos de la fisiopatología de la diabetes y claro, les indicaba cuál era el mecanismo de acción o cuál era el rol de la insulina en el control metabólico, ¿sí? Si ya ustedes han definido que es necesario iniciar insulina, el siguiente paso que ustedes deben tomar en este sentido es la dosis. ¿Con cuánto iniciar? ¿Sí? Es decir, la dosis a la cual yo voy a comenzar en mi paciente. ¿Con qué dosis, doctor, yo voy a empezar en mi paciente? Resulta que en este sentido es necesario establecer algo que se conoce como la DTDI, que es la dosis total diaria de insulina. Cada paciente diabético tiene su propia DTDI
Y esta DTDI puede modificarse o puede variar dependiendo algunos escenarios, ¿sí? Y claro, dependiendo también si el paciente va superando ciertos escenarios o ciertos estímulos o ciertas situaciones que están descompensando su diabetes, ¿ok? En este sentido, es necesario distinguir a mi paciente si es diabético tipo 1 o es diabético tipo 2. Obviamente el diabético tipo 1, al no tener reservas de insulina, ¿sí? Porque ojo, aquí no hay insulina. Las fábricas de insulina están anuladas, están destruidas y dañadas por autoanticuerpos. Por ende, el diabético tipo 1 va a necesitar mayor cantidad de insulina. En el diabético tipo 2 sí hay insulina, pero esta insulina es de mala calidad. No hace al 100% lo que tiene que hacer. En este caso, el paciente quizás necesite menos cantidad de insulina que en la diabetes tipo 1. ¿Sí? Es importante también reconocer algunos escenarios. Por ejemplo, si el paciente es insuficiente cardíaco, es insuficiente renal, que puede ser un escenario. Otro cuando hay una infección de por medio en el paciente. Otro cuando no hay infección, sino que viene por otras razones. Y otro cuando el paciente está consumiendo corticoides, ¿sí? Podrían ser algunos de los escenarios que ustedes pueden enfrentar en su práctica clínica diaria. Y lo mismo en la diabetes tipo 2. Si es insuficiente cardíaco, si es insuficiente renal, si es insuficiente hepático. E incluso acá voy a sumar uno más, si es adulto mayor. Otro escenario, otro escenario cuando hay una infección de por medio. Otro escenario cuando no hay una infección de por medio. Y otro cuando el paciente consume corticoide. Bien, en este sentido entonces, doctores, en este sentido, ¿cuál va a ser la tentativa de DTDI? ¿Por qué es tentativo? Porque esta DTDI tentativa, que la vamos a calcular en este punto, esta DTDI tentativa, lógicamente será modificada en el transcurso de los días de estancia hospitalaria y que va a depender básicamente de cómo estén los monitoreos de la glucemia. Cuando un paciente está hospitalizado, ¿sí? Entonces aquí hablamos o aquí vamos a hablar de lo que se conoce como monitoreo. El monitoreo de glucemia en el paciente hospitalizado, ¿no? Entonces aquí tú tienes dos opciones. O le dejas con un monitoreo preprandial y 22 horas, o sea, el monitoreo aquí puede ser 7 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde y 10 de la noche. ¿Por qué a estas horas? Porque antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la merienda y este sería el de las 10 de la noche que no, en el cual el único que no tendría o no sería preprandial, ¿sí? Y la otra opción en la cual hables ya de controles solamente 7 de la mañana y 22 horas. ¿Cuándo este primer control y cuándo el de acá? ¿Cuándo usar? El primero es cuando el paciente está en fase aguda, fase de descompensación, tú todavía no has calculado o no llegas a la DTDI definitiva de tu paciente. Es decir, todavía estás empezando tu esquema y estás probando a ver cómo te va. Cuando ya has probado, cuando ya has visto que en cada uno de estos monitoreos ya se cumple una meta, la meta de glucemia en el paciente intrahospitalaria, ¿sí? Meta de glucemia en los monitoreos a nivel hospitalario está entre 110 y 180. Otros te hablan que debe estar entre 140 y 180. Bueno, yo prefiero aumentarle a 110 a 180 para tener un margen un poco más amplio en el cual se puedan mover esas glucosas. ¿Sí? Entonces, la idea es que en tus monitoreos de glucemia o en tus controles de glucemia, la glucosa esté entre estos rangos. Ahí tú dices,
perfecto, mi DTDI está funcionando, ¿sí? O si supera esos rangos, tú tienes que ir haciendo ajustes a tu DTDI, ¿sí? Pero todo dependerá de tu monitoreo de glucemia. Qué importante que es esto. Cuando tú planteas un esquema de insulina, debes plantear también tu esquema de monitoreo para saber si es que ese esquema está funcionando o no. Y cada esquema tiene que ser evaluado cada 24 horas. No es que haya en una glucosa o en una, qué sé yo, en un control, en este de las 7 estaba en 140, en este está 230, ya por este, entonces tienes que cambiar el esquema. No, espérate, ¿sí? Cada esquema que tú te propongas, valóralo en 24 horas. Cuando des una lectura de 24 horas de estos monitoreos, entonces ahí sí diría, ya me falta hacer este cambio, me falta hacer este ajuste. Cada 24 horas tú tienes que ir replanteando tu DTDI hasta llegar a la dosis total diaria de insulina definitiva, que en términos finales sería la DTDI o la dosis de insulina que necesita mi paciente para cumplir con las metas intrahospitalarias, que sería entre 110 y 180. ¿Sí? Estas metas de acá que yo les puse, de una glucosa menos de 140, 2 horas postprandial menos de 180, estas son metas en cambio ambulatorias. O sea, ya en la consulta externa deberás ver que tu paciente cumpla con esto. Esto en cambio es hospitalario, ¿sí? Hospitalario, y esto obedece a los monitoreos que vas teniendo en cada uno de estos. ¿Ok? No confundir esas dos metas. Esta es meta ambulatoria, esta es meta hospitalaria. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Sí me están escuchando? Doctor, en el caso del Sí, dígame. doctor, en el caso de que durante el monitoreo intrahospitalario de los cuatro monitoreos, en el de las 12 horas esté aumentado, ¿cómo ajustamos? ¿Sale aumentado a las 12, a las 4 está entre el objetivo y en el de las 10 está de pronto Ya, aumentado? ya vamos ¿Cómo a ver, lo... sí, ya vamos a ver eso cuando hablemos de los esquemas, porque obviamente todo dependerá del esquema que vas a utilizar, ¿no? Para obviamente ir corrigiendo estos picos de hiperglucemia que pueden presentarse en estos puntos, ¿sí? Porque en cualquiera de estos puntos puede haber picos que se salgan de tu meta. Esos picos generalmente se corrigen con insulina rápida, ¿ya? Y claro, la insulina rápida o regular o cristalina tendrá que ser en base a la necesidad en cada uno de estos horarios, ser ajustada en tu esquema inicial, ¿sí? Pero todo dependerá del esquema que utilicemos, ya vamos a ir en ese sentido. Pero te adelanto que todo pico de hiperglucemia en los monitoreos, excepto el de la mañana, aunque todos, de hecho, podrían ser corregidos con insulina rápida o cristalina. Todo dependerá de, como te digo, el esquema que estés utilizando. ¿Ok? Bien, ahora, eh, continuando para saber la dosis aproximada. Cuando tú te planteas de forma inicial la DTDI, estás analizando si es diabético tipo 1, si es diabético tipo 2 y si está en cualquiera de estos escenarios. ¿Y con qué dosis vas a empezar entonces? La tentativa de DTDI. La tentativa de DTI en este caso, si es diabético tipo 1, pero es insuficiente cardíaco, renal o hepático, vas a empezar con 0,5 unidades por kilo. Si tiene una infección, comienza con 1 unidad por kilo. Si no tiene infección, con 0,7 unidades por kilo. Y si consume corticoide, comienza a 1,2 unidades por kilo.
Esto en el diabético tipo 1, ¿sí? En el diabético tipo 2, si es insuficiente cardíaco, renal, hepático o adulto mayor, comienza con 0.2 unidades por kilo. Si hay una infección de por medio, qué sé yo, el paciente viene a la emergencia con una celulitis, ¿sí? Comienza con 0.5 unidades por kilo. Si no tiene infección, qué sé yo, viene a la emergencia por otra causa que no sea infecciosa, a 0.3 unidades por kilo. Y si consume corticoides, iníciale a 0.7 unidades por kilo. ¿Sí? Cuando consumen corticoides por A o B enfermedad, ¿no? Pueden tener una diabetes y a la vez tener artritis reumatoidea. Y de pronto el reumatólogo pues le está manejando también con corticoides, ¿sí? Y así las enfermedades autoinmunes. Entonces, con esos valores, tú puedes iniciar, ¿sí? Tú podrías iniciar tu DTDI. Estos esquemas que les estoy planteando en este momento es para paciente hospitalizado, insisto, que maneje al menos glucosas superiores a 250 a 300 miligramos sobre decilitro. ¿Sí? Este dato es importante. ¿Por qué? Porque para que tú utilices los esquemas que te voy a enseñar, lógicamente, esos esquemas necesitan o requieren una dosis importante de insulina, que para que te aguante ese esquema, necesitas realmente niveles elevados, salvo uno por ahí que se llama el sliding scale insulin o insulina por cortes, el cual no es otra cosa sino dar insulina por razones necesarias dependiendo si la glucosa comienza a elevarse a partir de un punto específico. Sí, a ese le conocen los gringos, los europeos como el sliding scale insulin. ¿Sí? No es escapes ni nada, es sliding por cortes, se llama. Esquema de el sliding scale insulin o el esquema por cortes, ¿no? Bien, entonces, este sería la tentativa de DTDI que tú vas a plantear en tu paciente. La tentativa, insisto, si pesa, por ejemplo, tu paciente 60 kilos, es un diabético tipo 2 que viene a la emergencia con una celulitis, ¿con cuánto le vas a iniciar? Y que te viene con una glucosa de 300, por ejemplo. Sí, diabético tipo 2. Con 0.5 unidades kilogramo peso, doctor. 0.5. Ya, perfecto, con 0.5. Y así entonces vas moviéndote dependiendo el escenario que tú tengas, ¿sí? Esta tablita, este cuadro está en mi libro de protocolos terapéuticos. He creído necesario la construcción de este, digamos, organizador gráfico que me permita de una u otra manera proponer una dosis aproximada para la DTDI. Sí, a esto le puedes hacer variaciones, por supuesto, y por ahí saldrán los que digan, bueno, pero no todos tienen la misma sensibilidad a la insulina, otros son más sensibles, otros menos sensibles. Doctor, entonces quizás los menos sensibles necesiten mayores niveles de insulina, ¿qué hago con ellos? O de pronto, dependiendo la dieta, bueno, habrá sobre esto, doctores, habrá variantes N, ¿sí? Obviamente la idea es, esto es una tentativa, ¿sí? De esto partes. ¿Qué sé yo? Si el paciente pesa 60 kilos y está con una celulitis, si es diabético tipo 2, 60 kilos, le vas a empezar a 0,5, 6 por 5, 30, o sea, su DTDI va a ser de 30, es decir, que iniciarás con 30 unidades en 24 horas y eso le ajustarás al esquema que le vayas a aplicar, por supuesto, pero inicias con 30, quién sabe después de 4 días o de 3 días o de 2 días ya no estás en 30, estás en 38, porque ha necesitado irse ajustando cada día y resulta que terminas finalmente cumpliendo las metas ya con 38 de lo que iniciaste con 30. Entonces, esta es una tentativa de DTDI
que te va a ayudar a iniciar tu esquema. Rara vez le pegarás así de una a la DTDI. Rara vez. De ahí, créeme que es necesario hacer los ajustes porque, claro, cada paciente es diferente, cada paciente consume o tendrá su dieta diferente, por más diabético que sea, ¿sí? Tendrá su estado de estrés metabólico, estrés mental, estrés físico diferente, ¿ya? Que también influye obviamente en sus niveles de glucosa, ¿no? Y listo, entonces, pero en la marcha vas haciendo esos finos ajustes, esos finos ajustes. Y aquí va otra regla de oro y es que es preferible con la insulina que te quedes un poco corto a que seas muy agresivo, ¿sí? Muchas veces por ser muy agresivo terminas haciéndote o haciéndole una hipoglucemia a ese paciente. Yo prefiero quedarme corto, por ahí empezar desde menos a más y no de más a menos, ¿ya? A la final, esos picos pequeños, con el tiempo y con los días, le vas haciendo pequeños ajustes hasta llegar a sus metas intrahospitalarias, ¿ya? Preferible quédate un poco corto que demasiado y que le vayas a generar una hipoglucemia a ese paciente, ¿ok? Pilas con eso. ¿Alguna duda? ¿Está Doctor, ¿con qué entendido? tipo de insulina iniciaríamos en ese momento? Ya vamos a ver esquemas. Deme un segundo. Esa es la siguiente parte. Y Todavía otra no les pregunta, doctor. En la parte Ajá, de mayor a 250, 300 miligramos por decilitro, ¿estamos hablando de la glucosa del paciente en ese momento? claro que sí. Ya. Con lo que te llegue ese paciente. De hecho, los esquemas que te voy a dar justamente los vas a aplicar en este tipo de pacientes, ¿no? Porque es un manejo más hospitalario. ¿Ok? Entonces, no se olviden eso. Primero, paso número 1, determinar la necesidad de insulina. ¿Sí? Si queremos dibujarlo acá, acá tengo pues el paso número 1. El paso número 2 sería establecer la dosis, con qué dosis total diaria de insulina voy a comenzar. El paso número 3 implicaría con qué esquema. ¿Con qué esquema? Es decir, ya en el paso anterior dije o concluí, bueno, mi paciente necesita, para el ejemplo que les puse, necesita 30 unidades, ¿sí? Diabético tipo 2, 60 kilos, que vino con celulitis de la emergencia. 6 por 5, 30, 0,5 le toca, ¿ya? Entonces, para este caso, ya para este ejemplo, supongamos el paciente necesita 30 unidades. Esa va a ser su DTDI inicial o tentativa, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer con esas 30? No es que le voy a coger y le voy a mandar las 30 de golpe a cualquier hora, no. Aquí viene, en cambio, con qué esquema yo voy a distribuir estas 30 unidades. ¿Qué esquema voy a utilizar? ¿Ok? Dentro de los esquemas podemos hablar uno que se llama el 40-20-30-10. Es un esquema poco conocido y bastante útil, pero para usar este esquema, que se llama 40-20-30-10, que se lo hace con insulina cristalina o regular, ¿sí? Necesitas algunos prerequisitos. Para hacer o para utilizar este esquema del 40-20, que no es otra cosa sino porcentajes, 40-20-30-10, tú necesitas un personal médico y de enfermería entrenado, ¿sí? Para que conozcan en qué consiste este esquema. Resulta que este esquema debe cumplir horas fijas, como por ejemplo 7 de la mañana acá, o sea, 30 minutos antes del desayuno, 30 minutos antes del almuerzo, 30 minutos antes de la merienda
y a las 22 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los hospitales por lo general te sirven a las 7:30 el desayuno. Doctor, en mi hospital sirven a las 8, entonces le pones a las 7:30. No te olvides que la insulina cristalina o ERE comienza a hacer efecto a los 30 minutos. No te vas a olvidar de eso. ¿Sí? A diferencia de la ultra rápida, por ejemplo, que comienza a hacer efecto a los 10 a 15 minutos. O a diferencia de la NPH o intermedia que comienza a hacer efecto a las 2 horas. O la glargina que empieza a hacer efecto a las 2 horas. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Ok? En este caso utilizamos insulina rápida que comienza su efecto a los 30 minutos de ser administrada y que puede tener una duración de 6 a 8 horas, ¿sí? En un paciente cuya tasa de filtración glomerular es adecuada, por supuesto, porque si tiene una tasa de filtración glomerular menos de 30 ml minuto, obviamente la depuración de la insulina, que es renal, no va a ser a la misma velocidad, pues y quizás esas 6 a 8 horas que te dura en un paciente que tiene su riñón bien, en un paciente con insuficiencia renal, esas 6 a 8 horas pueden hacerse 24, 48, 72, o sea, es impredecible. He tenido pacientes que han hecho hipoglucemia con insulina rápida, que tienen insuficiencia renal, que no están en diálisis, que recién a los 3 días tengo que quitarles la dextrosa, la infusión de dextrosa, porque a los 3 días recién se están depurando de la insulina rápida. ¿Sí? Tengan cuidado en estos pacientes con insuficiencia renal. ¿Sí? Esa insulina puede estar ahí recirculando varios días, varias horas, y que claro, necesita ese paciente un aporte constante de dextrosa para que no vuelva a caer en hipoglucemia. ¿Cuál es uno de los errores principales? Es que ustedes no consideran eso, ¿sí? Supongamos, voy a poner un escenario, ustedes están en emergencia, el paciente viene con 30 de glucosa, con deterioro del nivel de conciencia, perfecto, ustedes identificaron que la causa de su deterioro del nivel de conciencia es la hipoglucemia, le compensan la hipoglucemia con 25 a 50 gramos de dextrosa, perfecto, el paciente comienza a levantarse, comienza a despertarse, ustedes ya como están en emergencia, están a full, quieren desocupar camas, ya este paciente ya está bien, alta, le mandan a la casa, el paciente se va a la casa, 4 horas después, otra vez con deterioro del nivel de conciencia. ¿Qué pasó? Lo que se olvidó el médico fue de saber por qué hizo la hipoglucemia, pues. Resulta que el paciente llegó al hospital a las 11 de la mañana con hipoglucemia, porque se puso a las 7, qué sé yo, se puso, o la hipoglucemia lo hizo con 20 de Lantus o glargina, ¿sí? Y a las 2 de la tarde ya le dieron el alta. Se fue a la casa y a las 4 o 5 otra vez está con deterioro. Si hizo con glargina, la glargina tiene una vida media de 24 horas, pues, la 100, porque la 300 tiene incluso más, ¿ya? Entonces, la glargina 100 tiene una vida media de 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que esa insulina va a estar recirculando durante 24 horas. Entonces, ¿qué se le olvidó al médico a las 11 de la mañana o a la 1 que ya le vio bien al paciente? Fue saber que ese paciente todavía tiene el efecto de la glargina, pues, y que si le manda a la casa, después de unas horas, otra vez la glargina le va a volver a bajar la glucosa al paciente. Y quizás esta vez ya no corra con la suerte de que rápidos fueron al hospital, pues. Entonces tengan cuidado, analicen la causa de la hipoglucemia o los antidiabéticos orales tienen una vida media de 24 horas. Déjale ese paciente con infusión de dextrosa por 24 horas hasta que se depure bien esa glargina y ahí sí, entonces ya le puedes mandar a la casa y ajustándole el esquema. Por favor, ajustale el esquema. O analiza la causa por la cual hizo la hipoglucemia. No le vas a mandar así, le mandan con lo mismo. O sea, ya le compensan la hipoglucemia y vaya a la casa y doctor, y siga con el tratamiento. Pero ¿cómo le vas a decir que siga con el tratamiento si te hizo la hipoglucemia con 20 de glargina? No le vas a decir al siguiente día que se vuelva a poner los 20, pues. ¿Ya? Seamos coherentes en ese sentido.
Obviamente, si ya te hizo hipoglucemia, le vas a decir que baje, vas a bajarte en la dosis para que no te vuelva a hacer hipoglucemia. Y como te digo, quizás la siguiente ya no te corra con la misma suerte y termina haciendo un stroke por hipoglucemia sostenida o una encefalopatía metabólica donde ya es irreversible. O sea, por favor, toma en cuenta estas situaciones y aquí es clave saber el tiempo y la vida media de las insulinas, ¿sí? Regresando a mi esquema, ya como les digo, ya hemos de tener una clase ya más a profundidad de cada una de las insulinas, ¿no? En este esquema 40, 20, 30, 10, te decía, tú le vas a aplicar insulina cristalina con este horario, ¿sí? Supongamos, el 40% de 30, ¿cuánto es? 30 por 0,4, ¿cuánto me da? 12. Perfecto, aquí tengo 12. Acá tendré 6, acá más o menos tendré 8 y acá tendré más o menos 12. 30% sería 9, sería en vez de 8. Sí, más o menos. 20, aquí me da a ver 20. Y el 10% sería 3. 28. Ya, aquí va un detalle, ¿no? Si yo soy o trato de hacerlo matemáticamente, aquí te sale 3 y acá me sale ¿cuánto? 9 en el tercero. Acá me sale 9, ya. Si tratas de hacerlo así, demasiado matemático el asunto, aquí tienes que considerar algunos detalles, ¿no? Primero, ¿qué tipo de jeringuilla es la que tienes? No te olvides que hay jeringuillas de insulina que de 100 unidades, estas de 100 unidades, prácticamente cada liñita, cada línea te vale 2, ¿sí? En las de 100. Hay las otras de 50, ¿sí? De 50 unidades, donde cada línea te vale 1. ¿Ya? Toma en cuenta eso. Por lo general, lo que tú más vas a tener es estas. Son las más comunes, donde cada línea te vale 2 unidades, ¿sí? Y claro, cada línea es 1 milímetro prácticamente. Entonces, si tienes esa jeringuilla, trabaja con números enteros y sobre todo pares, porque imagínate ponerle 3 en esta jeringuilla de acá. Si le pones 3, o sea, ni siquiera va a ser muy difícil. Entonces, trabaja, si tienes esta jeringuilla, trabaja con números enteros y pares, pares. Si tienes esta otra de acá, no hay problema, trabaja con impares, porque aquí sí cada línea te vale 1, ¿sí? Entonces, como les decía, lo más frecuente es que vamos a tener las de 100, ¿sí? Esas son las que más hay en nuestros hospitales. Entonces, por eso es que yo le pongo acá números pares, porque estoy asumiendo que tengo la otra, ¿sí? A la final, si le sumes en el uno y le quitas en el otro, esa una unidad no va a marcar la diferencia, ¿sí? Primer detalle. O sea, qué sé yo, aquí no le pones 3, le pones 2, ¿ya? Porque acá arriba le restaste 1. O sea, ese 1 no es que ya por ese 1 el paciente va a estar o sea, se va a ir a hipoglucemia o se va a ir a hiperglucemia severa, ¿ya? No hay problema. Aquí es más, el asunto es más de ser práctico, ¿sí? La idea es que a la final, sumado todo esto, te debería dar las 30 unidades que está planteado tu DTDI tentativa. Aquí no me da todavía las 10. Y otro detalle, doctores, otro detalle. En el de las 10 de la noche, no pongamos más allá, ¿sí? Cuando te toque poner el de las 10 de la noche, no le pongas más allá de unas 4 unidades. No le pongas más allá de 4 unidades, ¿sí? Como tope. Porque no te olvides que el de las 10 de la noche ya no hay alimento, ya no hay comida que te aguante esa insulina rápida y podrías tener una hipoglucemia,
como máximo, súbete a 4 ahí, no le pongas más allá de eso. Entonces, vamos para hacerle un poquito más práctico. Voy a ponerle acá 10 y tengo 12, 22, 28 y acá 30, ¿ya? ¿Qué es lo que hice? Básicamente, sumale en este punto lo que me faltaba. Como les decía, la idea es que en la sumatoria estemos con las 30 unidades, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahí? Aquí me refiero a 12 unidades, 6 unidades, 10 unidades. Esto es, doctores, poner insulina con horario, no confundirse con el sliding scale insulin o por cortes, no confundirse. ¿Qué quiere decir esto? Que a las 7 de la mañana, independientemente de cómo esté la glucosa, excepto si está en hipoglucemia, por supuesto, tú le vas a poner 12. Que a las 12 del día, independientemente cómo esté la glucosa, excepto si está en hipoglucemia, le vas a poner 6. A las 4 le vas a poner 10 y a las 10 le vas a poner 2. ¿Cuál es el error más frecuente que suele cometer nuestras enfermeras cuando no conocen este esquema? ¿Cuál es el error? Que supongamos, otra cosa que debes tomar en cuenta aquí es que antes de ponerle la insulina, no te olvides que esto prácticamente coincide con tu monitoreo. Entonces, primero tienes que hacer el control, verificas el valor y ahí le pones la insulina, ¿sí? No es automático esto. Primero tienes que hacer el control, verificas el valor, porque puede estar en hipoglucemia tu paciente. Si está en hipoglucemia, en ese horario omites la dosis, no suspendes el esquema. Muchas veces yo veo que suspenden. Le compensas la hipoglucemia, le suspendes el esquema y resulta que horas más tarde está ya con 400 otra vez. Claro, pues no se suspende un esquema, se ajusta la dosis. ¿Ya? Y claro, la dosis de ese momento si la omites, pues. Estamos. Ya, entonces, ahora les decía, ¿cuál es un error que normalmente cometen nuestras enfermeras? Y es porque tienen en su cabeza el sliding scale insulin. Entonces, supongamos, a las 7 de la mañana le hacen un control y la glucosa está en 130. Y la enfermera dice, doctor, ya tú llegas a las 9, 10 de la mañana y dices, no, ya te toca, y llegas a tu pase de visita, qué sé yo, en la tarde y resulta que la de las 12 está en 380. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? Entonces tú le dices a la enfermera y te das cuenta que a las 7 no le puso las 12 que le correspondía y tú le preguntas a la enfermera y le dices, licenciada, ¿por qué no le puso a las 7 de la mañana a las 12? Es que doctor tenía 130 de glucosa. ¿Y eso qué tiene? Es que como estaba a 130, entonces ya no le puse la insulina rápida. Están en su mente con el sliding scale insulin, que cuando la glucosa está entre, supongamos, 151 a 200, le ponen 2 unidades, de 221 a 250, 4. Como estaba normal, ya no le puso. Entonces, no sé si me entienden eso. O sea, este esquema tú le pones la insulina independiente, así esté como esté la glucosa, excepto si está en hipoglucemia. O sea, si está con 130, debes ponerle las 12. Me vas a decir, pero doctor, le pongo 12 con 130, se va a ir al suelo esa glucosa, pero ya va a comer, pues. La comida es la que le va a aguantar ese valor. Porque no le puso aquí, es que al mediodía se dispara tanto a 380. ¿Sí? Y lo mismo se aplica en los otros controles, ¿no? Entonces, ojo con eso, ojo. Ese suele ser uno de los principales errores. Por eso te decía, este esquema va muy bien. Es un equivalente a la bomba de insulina, pero subcutáneo, pero debes de estar entrenado para saber interpretar todos estos aspectos que te estoy diciendo. Solo si estuviera, supongamos que en este control la enfermera dice no está a 130, doctor, la glucosa en este punto estaba en 58. No, pues
está en hipoglucemia. Entonces se suspende esta dosis y ajusto. Por cada hipoglucemia que presente el paciente, debo bajarle 20% a mi esquema, o sea, 20% a mi DTDI, a mi dosis total diaria de insulina. ¿Cuál es mi dosis total diaria de insulina para este ejemplo? 30. Eso quiere decir que le debo bajar el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 30? 6. 6. Entonces, 30 menos 6, ahora tengo ¿cuánto? 24. Allá, esta va a ser mi nueva DTDI. Ya estos 24 tengo que calcularle otra vez el 20, el 40, 20, 30, 10. ¿Sí estamos? No es que le suspenden, claro, le suspenden, pero esa dosis, pero de ahí para el siguiente, el siguiente control ya debe estar ajustado ese esquema y quizás ya no le toque 6, supongamos, ya le va a tocar menos. ¿Sí estamos claros? ¿Entendieron eso? ¿Cuál es el 40% de 24? 24 por 0,4. Casi 10 unidades. Ya, supongamos 10 acá, 4 acá, 6 acá, 6, 4, 10, 20, 4 acá. ¿Ya? Ah, ya está ajustado. Entonces, esto no te olvides que es a las 7, esto es a las 12, esto es a las 4 y esto es a las 10 de la noche. Ah, ya, entonces ya no le va a tocar, perdón, aquí la hipoglucemia nos hizo a qué hora, en la mañana. Ya al mediodía ya no le va a tocar 6. ¿Cuánto le va a tocar ahora? Le va a tocar 4, ¿sí? Supongamos que en el control de las 12 hay otra hipoglucemia, 55, supongamos. Otra vez vuelves a suspender esta dosis y le vuelves a restar un 20% de este 24. Por cada hipoglucemia que te haga el paciente, le restas el 20% a tu DTDI. Estamos por cada hipoglucemia que se vaya generando. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Doctor, Orellana, una Ajá. pregunta. Si en la madrugada hace un cuadro de hipoglicemia, pero en las primeras horas de la mañana, 7 de la mañana, hace una hiperglicemia, de pronto estemos frente a un Somogy, ahí tendríamos que eliminar o bajar la dosis de las 10 de la noche. Ya, la Somogy se presenta con insulina basal, ¿no? Y principalmente NPH, ¿sí? El Somogy es un efecto, obviamente, compensatorio de una hipoglucemia en horas de la madrugada con una hiperglucemia, obviamente, en horas de la mañana. Esto es netamente con la intermedia. Si te da una hipoglucemia en la madrugada a las 3 de la mañana, por ejemplo, ¿cuál insulina es la que tienes que bajarte? ¿Cuál La es intermedia. No, en este caso, supongamos que estoy en este esquema. Caso, a las 10 de la noche. A las 10 de la Obvio, noche. a las 10 de la noche le mandaste mucho. Por eso te hizo una hipoglucemia a la madrugada. Entonces, sí, obviamente si estás con este esquema, ¿sí? Si estás con este esquema tienes que bajarte el 20% a todo, ¿no? A todo, porque si tú te das cuenta, te estoy bajando el 20% a todo y tienes que reajustar y al reajustar, todas se bajan, todas las horas se bajan, ¿sí? Pero, ojo que en teoría es la de las 10 de la noche la que le dio la estocada final para la hipoglucemia. ¿Sí? Por eso te decía, ten cuidado, a las 10 de la noche no le pongas más de 4, no le darás más de 4, ¿sí? Y eso también exagerando, yo al menos les doy a veces a solo 2 nada más, pero ya, como máximo 4, ¿ok? Cuida eso, cuida eso. ¿Estamos claros hasta ahí? Doctor, ¿puedes repetir lo de la reducción del 20%? Por cada hipoglucemia que se te presente en cada uno de estos controles de tu paciente, tú tienes que bajarte un 20% a la DTDI. Tu DTDI inicial en este caso fue de 30 unidades. Como hubo una hipoglucemia a las 7 de la mañana, le bajé el 20%. El 20% de 30 es 6. Entonces 30 menos 6, 24. Ahora ya cambiaste tu DTDI, ya no es 30, ahora es 24.
pero como a las 12 la enfermera antes tiene que hacer un control, porque así está tu monitoreo de glucemia indicado, resulta que a las 12 se topa con otra hipoglucemia, 55. Entonces ya no le va a dar esta dosis que le toca y se vuelve a bajar un 20% del 24, ¿sí? Porque ya esta es la nueva DTDI, esta era ya la nueva DTDI. Y así sucesivamente, por cada hipoglucemia que se vaya presentando, tienes que reducir un 20% a tu DTDI, ¿ok? Claro, después de haber compensado esa hipoglucemia, ¿no? Tienes que compensar esa hipoglucemia. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Doctor, buenas noches. ¿En una mujer embarazada también se aplica este esquema? Claro que sí. Ah, ya. Gracias. ¿Dudas? Doctor, esto también pronto a las 4 de la tarde. Ah, ¿cómo sería el tratamiento ahí? No te escuché bien, no te escuché bien. Repíteme la pregunta. Si en el horario de 4 de la tarde la glicemia sube a un valor de 200, ¿cómo sería con este esquema tratar de bajar? Ya, perfecto. Ahora, sí, esa es la segunda parte de lo que les iba a enseñar. Entonces, te he enseñado que por cada hipoglucemia te bajas 20%. Pero ahora, ¿qué pasa si hay una hiperglucemia? O sea, si en cambio te sales de la meta superior, que es 180, ¿ya? Si te sales de tu meta, en este caso, a lo contrario, tienes que subir tu esquema de 10 a 20%, ¿ok? O sea, ya en lugar de restar el esquema, ahora te subes del 10 al 20%. Yo suelo ir muy cauto, me sé subir 10%, ¿sí? Entonces, en este caso, qué sé yo, al 24 le sumo el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 24? 2.4. Ya, entonces me subo dos más. Ya mi DTDI no es 24, ahora es 26. Y asimismo vuelvo a calcular el 20, el 40, 20, 30, 10 y así sucesivamente. ¿Ok? Por cada meta que esté, o por cada control, perdón, por cada control que esté por encima de la meta, asimismo me subo el 10%. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Contesta eso tu pregunta? Sí, claro, está claro. Listo, entonces por cada hipoglucemia bájense en 20, por cada hiperglicemia súbanse 10. ¿Sí? ¿Cuánto hipoglucemia? Menos de 70. ¿Cuánto hiperglucemia? Más de 180, que es la meta. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, esto necesita de personal entrenado. Necesitas de tirillas, ¿sí? Para hacer los controles fijo, 7, 12, 4 y 10, porque antes de poner la insulina tienes que hacer el control primero para verificar que no esté en hipoglucemia tu paciente. Entonces, es un recurso, sí es medio complejo, es que pongo siempre nuestra realidad. A veces nuestros hospitales públicos no tienen ni para una tirilla de glucosa, peor para tener 4, o sea, sí es complejo, sí es complejo. Pero obviamente tienen que conocer, tienen que saber. Obviamente este esquema muy bien utilizado, como te digo, es equivalente a tener una bomba de insulina, pero subcutánea, ¿ya? Y claro, otro aspecto importante, con este esquema, doctor, no te quedes más allá de 48 horas, no te quedes. Este esquema sirve para salvataje, ¿sí? O sea, es un esquema en el enfermo agudo, cuando recién te llega, ¿sí? Pero no le mantengas toda la estancia hospitalaria, pues es que imagínate 4 pinchazos, 4 controles, ¿ya? Entonces, sí es un poquito traumático el esquema. Cuando ya máximo manténle 48 horas, máximo,
¿sí? Hasta que logres titular y ver si te funcionan los ajustes que hiciste. No te olvides que cada ajuste tienes que ir valorando en el tiempo, ¿no? Máximo con 40, 20, 30, 10, manténle a tu paciente no más allá de 48 horas. Y de ahí ya pásate a otro esquema. Bueno, ustedes dirán, bueno, doctora, ¿a cuál esquema me voy a pasar? Lo ideal ya es saltar de este esquema al siguiente, que es un esquema basal bolo, ¿sí? Un esquema basal bolo que ya lo vamos a aprender también, ¿sí? Esquema basal bolo. Pero no te quedes con toda la estancia hospitalaria, los 7, 10 días, 5 días. No, es mucho, ¿ok? Bien, ¿qué más? ¿Qué más tengo que enseñarles de este esquema? Creo que está claro todo. Vamos al siguiente esquema. Este es uno, ¿no? Este es uno. Otro esquema es el esquema Sliding Scale Insulin. Sliding Scale Insulin. ¿Sí? O también conocido por cortes. ¿Ya? Por cortes. En este esquema, tú vas a utilizar insulina rápida o cristalina o regular a partir de un punto de corte. Unas literaturas hablan desde 150, otras desde 180. Yo en lo particular uso el de 180, o sea, de 181 a 220 doy 2 unidades. De 221 a 260, 4 unidades. De 261 a 300, 6 unidades. De 301 a 340, 8 unidades. Más de 340 ya 10 unidades y comunico obviamente a mi médico tratante para un ajuste. Ya si necesita más de 10, ese esquema que estés usando, el principal, tiene que ser ajustado. Ahora, ¿por qué les digo el principal? El Sliding Scale Insulin no es considerado como un esquema propiamente dicho, no es considerado. Y de hecho no debe ser utilizado como único, salvo algunas excepciones. ¿Sí? ¿Por qué no debe ser utilizado solo? Porque como único esquema tiene deficiencias. O sea, esto es ponerle a tu paciente insulina por razones necesarias. O sea, si se sube de ese valor, le pones. Si no se sube, no le pones. Y ahora, ¿y qué pasa si se suben toditas? En todos los controles. Entonces vas a estar pone y a la final este paciente va a estar sube, baja, sube, baja, sube, baja. O sea, va a estar simulando esto, sube, baja, sube, sube, sube. O sea, no alcanzas una estabilidad en ese paciente, ¿sí? Y yo he visto sobre todo porque hay colegas que le dejan, viene el paciente con 300, 400 de glucosa y le dejan solito este esquema, solo este esquema. Imagínate, y claro, ya cuando nos hacen la interconsulta, uno va a ver al paciente y resulta que ha venido 3 días poniéndole escapes por poco y en todos los días escapes. Y el paciente estaba primero con 300, le bajaron. Después ya hizo 280, le bajaron. O sea, jamás hubo una estabilidad, siempre estuvo descompensado ese paciente. Cuando el éxito de un esquema es tenerle siempre estables esas glucosas, ¿sí? Pero estables dentro de la meta, no en hiperglucemia siempre. Entonces, este esquema Sliding Scale Insulin es considerado no como un único esquema, salvo una excepción que ya les voy a decir, sino como un coadyuvante, como un esquema de apoyo. ¿De apoyo a quién? A un basal bolo, solo a un basal bolo. No puede ser un apoyo ni del 40, 20, 30, 10, ni de la bomba de insulina. No, no. ¿Sí? Solo es un esquema de apoyo a un esquema basal bolo. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, les decía, en qué casos ahora yo puedo utilizar
al sliding scale insulin como una opción, solo cuando tenga glucosas menos de 250. ¿Sí? Es decir, tu paciente viene con 180 de glucosa al hospital, ¿no es cierto? Llegó con 180. Y dices, bueno, le voy a poner un esquema. Si ya ha tenido un esquema desde la casa, pues obviamente 180 no está mal, le continúas el de la casa, pero supongamos que te llega con 180 porque toma metformina 500 una vez al día. Entonces, imagínate a ese paciente, iniciale un 40-20-30-10. O sea, es mucho. Para manejarse con 500 de metformina, mandarle una dosis alta de insulina, le vas a hacer una hipoglucemia. Por eso te decía que estos esquemas, excepto este, te van a servir para glucosas superiores a 250, 300. ¿Sí? Pero en el sliding, si un paciente diabético te viene a la emergencia con menos de 250, con 140, 150, 180, y resulta, le preguntas qué está tomando, metformina de 500 o metformina de 850 una vez al día, no le vas a poner un esquema de insulina así de estos grandes, pues. En ese paciente, quítale el antidiabético oral, sí, quítale, pero le vas a dejar con un sliding scale insulin para irle viendo, irle monitorizando, a ver cómo se comportan esas glucosas. Aquí ya no corres el riesgo de que te haga picos elevadísimos, pues porque si se te controla con 500 de metformina, ese paciente no está haciendo una hiperglucemia importante. ¿Sí? Entonces ten cuidado con eso. O sea, es solamente para estar atentos. Incluso muchos pacientes, este paciente que se controla con 500, con 850, con 1000 de metformina al día, y que te llega con una glucosa menos de 250 a la emergencia o a tu piso, créeme que la dieta del hospital va a ser más que suficiente. A muchos pacientes incluso que usan esquemas de insulina de mañana y de noche, o sea, esos bien puestos, resulta que en el hospital, chuta, ya no necesitan nada. Eso me habla de que ese paciente en la casa no se cuida para nada, o sea, es un desastre total en la comida. Y yo les digo, vea usted, antes de venir acá, se ha estado poniendo en total 30 unidades o 20 unidades. Y resulta que aquí no necesita nada. Ni un escape ha necesitado, ni un corte. O sea, coma mejor. O sea, su dieta es pésima en la casa. ¿Sí? Entonces, mira, algunos pacientes ya solo la dieta del hospital, ya quizás ya ni siquiera necesite ningún corte. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Doctor, este esquema, estas unidades las damos ¿en qué momento del día? En el que te dé el monitoreo, pues, ¿sí? Este es dale por razones necesarias, pero el monitoreo tú siempre va a ser a las 7 de la mañana, 12 del día, ¿sí? Ah, ya. 4 de la tarde, 10 de la noche. Entonces, la enfermera siempre va a estar monitorizándole a estas horas. Y en estas horas, si necesita, le pone. Si no necesita, no le pone. Esto es dar Ok. insulina rápida por razones necesarias, a diferencia del de arriba que era dar insulina rápida pero con horario, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Doctor, disculpe, solo para ver si entendí un poco mejor la idea. Es decir, que el primer esquema que nos mostró, ¿no es cierto?, es ideal en pacientes con insulinas mayores de 250 que llegan con valores iguales o Con mayores a esa glucosas. cifra. Ay, perdón, con glucosas, perdón. Y el esquema que nos muestra en este momento sería ideal en pacientes con glucosa menores de 250 a su llegada. Así sería, ¿no? O Ajá. como una opción, pero no tan ideal si fuera una glucosa mayor de 250, ¿no? Por lo que no produce mucha estabilidad, como nos indicaba al hacer correcciones PRN, ¿no? Así es, correcto. Y lo que no me quedó muy claro es lo que nos mencionó, que este esquema se utiliza, este segundo esquema, como apoyo al basal bolo. Eso no me quedó claro. Es que todavía no vemos basal bolo.
Ya cuando hablemos de basal bolo, ahí vamos a ver que este esquema es un coadyuvante al basal bolo, ¿sí? No, pero lo Ya. que mencionó del esquema de 40, 20, 30 días, que dijo que solo había como mantenerlo hasta 48 horas y después aplicar el basal bolo o el sliding scale. No. Después te saltas al basal bolo. Ah, ya. El sliding scale insulin les decía, no es apoyo ni del 40, 20, 30, 10, ni de la bomba de insulina. Es solo apoyo, o puede estar solo en este caso que les decía de una glucosa bien bajita, que te llega el paciente con glucosa muy baja y que no tiene mayor fármaco que una metformina por ahí, ¿sí? O como apoyo al basal bolo, que todavía no les enseño. Listo, doctores. Ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. En nuestra próxima clase continuamos, ¿no? Que les vaya muy bien, tengan una buena noche, un buen feriado, porque hoy es, claro, ya mañana no tenemos clases, o sí tenemos, no tenemos con ustedes. Ya de aquí nos veríamos la próxima semana. Ahora, voy a conversar con el doctor Pacheco, hay que recuperar esos días lunes, martes y miércoles, tenemos que recuperar con viernes. Es probable entonces que tengamos las próximas 3 semanas siguientes clases los viernes para recuperar esos 3 días del feriado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, doctor, muchas gracias. Sí. Sí, Sí, porque doctor. tener clases en el feriado no, va a ser un problema. No van a, la mayor parte de estar de viaje, de estar en la playa y obviamente ese rato conectarte nomás así medio, no vamos a aprovechar al máximo esas clases. Entonces, mejor que pase el feriado y después recuperamos 3 viernes seguidos, ¿de acuerdo? Que tengan un buen feriado y estamos pues viéndonos en nuestra próxima clase. Que les vaya muy bien. Igualmente. Doctor, Gracias, una igualmente. pregunta. Doctor, lo que pasa es que no le escuché. ¿Va a haber clases el lunes? No, Víctor Hugo, ni lunes, ni martes, ni miércoles, sino vamos a recuperar 3 viernes. Ah, ya. Ok. Listo. Ya. Listo. Muy amable, Buenas mi noches. doctor. Gracias. Es muy feriado, compañeros.